Bienvenidos a todos. Si estás viendo este vídeo, estás en la Academia Santo Domingo y este vídeo es una explicación para la clase o un repaso que acabamos de terminar. Sois de álgebra, de ingeniería y vamos a ver, de acuerdo, las peculiaridades o generalidades que tenemos dentro de álgebra. Vamos a hablar de la geometría afín. La geometría afín, hemos visto que para el parcial 1 os entra, ¿vale? Dentro de poquito tiempo, en este mes, y vamos a hablar de cómo se trabaja en geometría afín. Vamos a hablar qué es un vector, hemos explicado en la pizarra, os he enviado la clase ya, ¿vale? El vector está dado por tres características: el módulo, la dirección y el sentido. Tenéis aquí a la derecha mía dibujado en tres colores diferentes, que es el vector, que es la coordenada x, que sería otro segundo vector, el u y el v, y luego la suma de vectores, es decir, desde el punto 0, que empieza el vector v, hasta el punto x final, que es donde tiene la línea de flecha, y nos da el resultado, el vector w. El vector w es la suma de v más x, ¿bien? Tenemos el vector x, como hemos visto en clase, y el vector v. Todo esto, insisto, se da en bachiller, y hay gente que lo da en la ESO, ¿vale? Depende de los colegios, institutos, etcétera, donde hayáis estudiado. Hemos visto que también una de las peculiaridades de trabajar con vectores es que nosotros podemos ejecutar sumas de vectores, es decir, como acabamos de hacer, o bien podemos multiplicar ese vector por cantidades determinadas, por 3 unidades, por 1 unidad, por 2 unidades, y el resultado nos estará aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el vector nosotros que queramos coger, o el x, o el y, o el v, etcétera, nosotros pues multiplicamos esa cantidad por 3, o por 2, o por 1, ¿de acuerdo? Y a esta operación se le llama multiplicación. En este caso es gráfica de un escalar, ¿vale? En este caso lo ha llamado delta por u. U sería todo lo que lleve arriba flechita, hemos dicho en clase que son vectores, ¿de acuerdo? Ya veremos más adelante que es un vector unitario, que sí que está representado por las letras u y v, y cómo se trabaja con él. Las coordenadas de una base. ¿Qué es una base? Una base, dijimos en los ejercicios de los temas anteriores, de sistemas de ecuaciones, de matrices, de determinantes, que todo eso ya lo hemos visto, ¿vale? Que una base es un sistema de coordenadas, como cuando jugamos a los videojuegos, ¿vale? Nosotros tenemos desde donde partimos, la pantalla de donde partimos, que está dado en este caso, en lugar de 3D, que serían los videojuegos, 2D, en este caso, ¿vale? Tenemos el S1 y el S2, en este caso, que forman pues una cruz, son perpendiculares. El punto de intersección de ellos dos yo lo voy a denominar 0, 0, que sería mi origen, y a partir de ahí voy a dibujar vectores. Vamos a hacer este juego. Nosotros aquí tenemos lo mismo. Yo considero que si E1 es mi unidad, pues lo he multiplicado. En este caso lo tenéis multiplicado por 2 en horizontal y por 3 en vertical, llamando a un vector E1 y a un vector E2. Y luego en color azul tenéis cómo se hace la suma de esta multiplicación de vectores, en este caso de suma de vectores, y luego el resultado de esta suma de vectores, 1 por 2 y 1 por 3. Hemos dicho también que también podemos jugar a cambios de bases, ¿bien? Una vez que ya tengo esa suma, esa resta, esa multiplicación, pues yo puedo jugar a cambiar ese origen, que eso ya lo veremos, la matriz de paso, etcétera. Lo vimos también en los temas de factorización de matrices por el método de Lu, ¿bien? Y luego a partir de ahí pues vamos a jugar en las coordenadas de una base b y b', por ejemplo, ¿vale? Y cómo tenemos un sistema de referencia al cambio de base y cómo vamos a jugar con esos cambios de base, sobre todo en matrices ortonormales. Bien, entonces os he mandado los ejercicios, hemos visto también qué son las bases canónicas, cómo se representan en 2 dimensiones y en 3, ¿vale? Las dimensiones hemos visto que son las componentes de los vectores. Como hemos visto también en vectores, en definiciones de espacio vectorial, pues es un subespacio. ¿Qué propiedades tiene que cumplir el subespacio? La fórmula de Grassmann en fórmula de suma directa, de bases de subespacios vectoriales. ¿Cuáles son las características para que se cumpla qué es espacio vectorial? ¿Vale? Vimos el neutro, el opuesto, la asociativa, etcétera. Y luego pues hemos visto también en clase los cambios de bases. Yo tengo la E y la E', la B y B', y cómo tengo la relación de cambiar de colores, lo hemos hecho en la pizarra, y jugar unas con otras. Este vídeo es un recordatorio, ¿vale? De todo lo que he mandado. Os he mandado un dossier de ejercicios hechos para que podamos repasar durante este fin de semana de cara a la preparación intensiva del parcial, ¿bien? Hemos visto las ecuaciones matriciales, cómo se juegan con las ecuaciones.
Hemos visto matrices, cómo podemos hacer una matriz canónica, cómo se juega también para representar Cramer, Gauss, ¿vale? Rouchet, hemos visto también las compatibilidades o no de los sistemas determinados o indeterminados, cómo se calculan, etc. Y esto es un poco lo que hemos visto esta semana y que lo que quiero que os preparéis. La matriz inversa, muy importante, cómo se calculan los determinantes, las propiedades de determinantes, propiedades de matrices, cómo jugamos a ser qué es un cuerpo, qué es un anillo, cuáles son las características fundamentales. Os he dicho que os hagáis post-it de colores para poder trabajar con estos conceptos y que las propiedades queden bien claras, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero aburriros, sé que es fin de... Y nos vemos pues la semana que viene terminando de explicar esto, ¿vale? Vamos a hacer un intensivo de espacios vectoriales, volveré a explicar. Terminamos de explicar el espacio afín, el espacio euclídeo, las relaciones entre ellos, cómo se sacan las rectas, etc. Y ahora voy a subir un pequeño vídeo explicando pues más o menos lo que hemos visto, ¿vale? Sistemas de referencia, los rangos de las matrices y las representaciones gráficas de esas matrices, que no dejan de ser ecuaciones, en un sistema de 2 dimensiones, que sería la X y la Y, como el que tengo ahora en pantalla, para que podamos ver cómo representamos esas rectas y cuáles son los puntos de intersección entre ambas, ¿de acuerdo? Nos vemos, feliz fin de...